Entonces, por ninguna razón, el dictamen o los intentos que se han llevado a votación al Pleno del Congreso incluyen los delitos de corrupción. Tampoco ponen los delitos de violación sexual, es decir, podríamos tener una persona condenada por violación sexual que ya salió del penal y que ya pagó su reparación civil, tranquilamente postulando en las listas, ¿no? Las restricciones sobre los parámetros que debe tener las características de un candidato a la presidencia. Sí, tal cual. Efectivamente, como tú has dicho, Nicolás, uno de los peligros más grandes que nosotros tenemos es quiénes van a poder postular en las listas, ¿no? Y acá, muy chiquito, yo le reseñaba a la gente que te sigue a través de Exitosa que básicamente el Congreso no se pone de acuerdo en elevar a la Constitución algo que ya se había aprobado en el 2018 en una ley y que lamentablemente este Tribunal Constitucional ha declarado que le parece inconstitucional, es decir, le parece que no puede estar en una ley, sino que tiene que estar en la Constitución. ¿Qué era lo que estaba en la ley? La ley decía, aprobada en enero del 2018, que una persona no podía postular a cargos públicos, así ya hubiera salido de la cárcel, así hubiera cumplido su pena, así hubiera pagado su reparación civil, si los delitos que había cometido eran delitos graves. ¿Qué delitos eran esos? Eran básicamente corrupción, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, ¿no? Por poner la lista de los más duros. Sin embargo, pues como te menciona el Tribunal Constitucional en esa oportunidad ha considerado que esto no es así, que esto tiene que estar en el texto de la Constitución y ahí vienen nuestros problemas, porque el Congreso no se pone de acuerdo. Uno, no quieren meter los delitos de corrupción. Entonces, por ninguna razón, el dictamen o los intentos que se han llevado a votación al Pleno del Congreso incluyen los delitos de corrupción. Tampoco ponen los delitos de violación sexual, es decir, podríamos tener una persona condenada por violación sexual que ya salió del penal y que ya pagó su reparación civil, tranquilamente postulando en las listas, ¿no? Porque el Congreso no se atreve a poner. ¿Qué está haciendo el Congreso? Básicamente poner aquellos delitos que les parece que pueden impedir a su enemigo o a la persona que no les cae bien, ¿no? Entonces están preocupados, por ejemplo, en el delito que le puede coger al señor Antauro, o el delito que le puede coger al señor Vizcarra, o el delito que le puede coger así, efectivamente a cualquier persona que les cae mal. Pero no en aquellos delitos que podemos pensar, Nicolás, tú y yo, quienes te siguen a través de Exitosa, que son realmente graves y que no nos importa a la ciudadanía si ya la persona salió de prisión, ya pagó su pena, pero ese tipo de personas, digamos, muy rehabilitadas para trabajar en lo que quieran, pero no en el sector público, no para cargos de elección popular. Ya, ese tipo de cosas son las que nos hacen daño a corto plazo, ¿no? Porque lo que hacen es debilitar, pues, la calidad de personas que pueden ejercer el poder público. Y de ese tipo de cosas no habla la presidenta, ¿no? Lamentablemente, su cargo no está en riesgo. Lo que sí está en riesgo es la calidad de personas por las que podemos elegir tú, yo y todas las personas que nos escuchan, Nicolás. El problema es que yo no sé si estamos maduros para una discusión de esas características. Te voy a dar dos ejemplos, Beatriz, ¿ya? Pepe Mujica probablemente ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica, uno de los hombres más serenos, más inteligentes, más sobrios. Él viene de los Tupamarus. Él ha estado preso años por secuestros, asaltos, homicidios. Y es un hombre que se rehabilitó, que cumplió su pena, se reincorporó a la sociedad, aprendió la lección de sus aciertos y sobre todo de sus errores y se convirtió en un hombre sabio como es hoy. Y el presidente Bukele, ¿la gente sabe de qué partido viene el señor Bukele? El señor Bukele viene del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la guerrilla salvadoreña. De ahí viene el señor Bukele. Con ese partido fue electo alcalde, que fue como empezó su carrera política. Entonces, si vamos a prohibir a la gente, entonces Bukele tampoco hubiera podido ser candidato. Entonces, ahí hay una discusión de que si tú cometes un delito, te sancionan por ese delito y pagas por ese delito, te rehabilitas. Y te rehabilitas quiere decir que tienes derecho a todo, o sea que existe la posibilidad de cambio. No estamos maduros para esa discusión, Beatriz. Como país ahí no lo que estamos es importante, maduros, ¿no? Lo que es importante, creo que, Nicolás, recordar es que lo que se discute en todo el mundo, como tú bien has dicho, no es cualquier delito, ¿no? No es cualquier delito, sino aquellos delitos que son particularmente nocivos para la institucionalidad o que la sociedad considera particularmente repulsivos. Por eso en el Perú ya, de hecho, creo que lo que hay que rescatar es que nos habíamos puesto de acuerdo. O sea, es una discusión que ya habíamos tenido a rango de ley. ¿Qué delitos habíamos puesto? Habíamos puesto delitos de corrupción,
toda la línea de delitos de corrupción que le roban al Estado y con eso generan más pobreza y daño a la institucionalidad, los delitos de terrorismo, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos de violación sexual, y esos eran los delitos y no más. Es decir, no era una lista enorme. Estamos hablando de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual y corrupción. Claro, ¿Por qué? Porque son delitos duros que uno puede, digamos, mirar con la población y claramente la persona se puede reinsertar. Beatriz, pero para ir terminando, lo que no te puede pasar, porque hay que ser sinceros en esto, cuando dicen hay que sacar a Antauro y no puede ser candidato porque es el responsable de la muerte en el nahualazo de los policías.